Bueno, hoy vamos a hacer la práctica 7, la B. El objetivo de esta práctica es profundizar un poco más en el tema de la placa Ethernet. Lo que se pretende es ver cómo se puede enviar a través digamos, de Internet datos para poder ser, digamos, utilizados a distancia, ¿vale? Entonces, para eso vamos a utilizar la placa Ethernet, como ya os he dicho. Vamos a hacer este montaje, ¿vale? Fijaros que tenemos un sensor de temperatura, el DS1820, conectado en parásito. Más VCC y masa van conectados a masa, y la patilla del medio, a través de una resistencia pull-up de 10K, va conectado a la patilla número 2 de Arduino, ¿vale? Luego tenemos un diodo LED con una resistencia limitadora de 220 ohmios, ¿vale? Conectada a la patilla 9 de nuestro Arduino. Y tenemos luego una resistencia variable conectada, una patilla a masa, la otra patilla más VCC, y la patilla variable va conectada a la entrada analógica 0. Vale, todo eso alimentado con el Arduino de 5 voltios, ¿vale? Y masa. Bien, el objetivo es crearnos una página web donde veamos la temperatura actual que está ahora mismo en ese instante. Entonces el DS1820 nos enviará a la página web la temperatura ambiente que está controlando. Y luego vamos a tener un umbral que nos lo va a marcar este potenciómetro, esta resistencia variable, ¿vale? Nosotros vamos a modificarlo y según el umbral que nosotros pongamos ahí, pues el LED o cuando superemos ese umbral, pues se va a encender o se va a apagar, ¿vale? Dependiendo de lo que queramos hacer. Y vamos a ir guardando, digamos, el valor máximo y el valor mínimo que contiene la temperatura, ¿vale? Bueno, entonces vamos a salir de aquí, vamos a ver el programa que le tenemos aquí y vamos a juntarlo esto un poco y vamos bueno, a ver un poco el programa cómo funciona, ¿vale? Bueno, tenemos el include SPI, como siempre, ¿vale? Que va a la librería SPI para comunicarnos con la placa Ethernet, la librería Ethernet, ¿vale? Y como vamos a utilizar el 18B20, pues vamos a ponerle aquí la librería Onewire y la librería de Dallas Temperature, ¿vale? Vale. Después tenemos que declarar la MAC, ¿vale? Yo he puesto esa MAC como en el ejercicio anterior y tenemos que poner la IP, ¿vale? Vamos a descubrir cuál es la IP, igual que antes, igual que en el ejercicio anterior. Yo voy a ir aquí al símbolo del sistema y aquí voy a teclear ipconfig y vamos a descubrir en la conexión LAN inalámbrica, nos dice que es la 192.168.0.102. Esa es la IP de mi ordenador. Pues la de la placa Ethernet pues tiene que estar dentro del mismo rango. Vamos a decirle 192.168.0.171, por ejemplo. La máscara de su red está bien y la puerta de enlace nos tiene que poner también 0.1, igual que la que tenemos ahí, ¿vale? Bien, una vez que ya lo sabemos esto lo podemos cerrar, ¿vale? Y continuamos. El puerto utilizado es el 80. El pin donde voy a conectar el 18B20 es el pin número 2. El pin donde voy a conectar la resistencia que me va a indicar el umbral es la patilla 0 analógica. El pin donde voy a conectar el LED va a ser la patilla 9 digital. El margen de temperatura, pues vamos a poner un margen inicial de unos 30 grados, por ejemplo. Y la temperatura umbral inicial
¿vale? Pues vamos a decirle que es 0, ¿vale? Bien. Lo siguiente que hacemos es declarar digamos, el 18x20 donde está conectado, ¿no? Lo inicializamos, declaramos una variable ds, ¿vale? Que indique el pin donde se encuentra el 18x20 conectado. Actualizamos la temperatura máxima y la temperatura mínima, ¿vale? La máxima menos 100 grados, la temperatura mínima 100 grados, para que en el momento de que lo conecte se actualice, ¿vale? Dadas las temperaturas, creamos un sensor, una variable llamada sensor DS18B20, le mandamos la dirección, como hicimos en el ejercicio de la temperatura, de donde está conectado el DS, ¿vale? Y, a ver, la salida del LED le ponemos a 0 y entramos dentro del setup. En el setup inicializamos el puerto serie a 9600 baudios, le decimos que el pin de salida es una salida, inicializamos la Ethernet mandándole la MAC, la IP, la gateway y la puerta de enlace, perdón, y la máscara de su red. Le iniciamos el servidor, ¿vale? Y decimos, le decimos que el servidor está en esa IP, ¿vale? Ethernet.local IP nos mira la IP que acabamos de meter y nos lo saca por el puerto serie. Bien, después inicializamos el sensor de temperatura, ¿vale? Y nos metemos dentro del loop. Dentro del loop, aquí declaramos unas variables que va a ser temperatura actual, valor umbral, tensión umbral, temperatura umbral, ¿vale? Y el cliente, declaramos una variable cliente para la placa Ethernet, ¿vale? El valor umbral es lo que recoge de la patilla 0 analógica nuestro Arduino, ¿vale? Que recordemos que está conectado a una resistencia variable. Vale, ahí tenéis el circuito, ¿vale? Este valor, ¿vale? Está conectado al pin umbral, que es el 2, ¿vale? Y recordad que esto lo que nos hace es devolvernos un valor entre 0 y 1023, ¿vale? Ya que tenemos un convertidor de analógico a digital de 10 bits, ¿vale? Bien, pues la tensión umbral, la tensión que aparece, digamos, en ese punto, es, mediante una regla de 3, es el valor umbral por 5.0 dividido entre 1023.0, ¿vale? Vale, la temperatura, entonces, nos dice que es la tensión umbral, lo que acabo de calcular, por el margen de temperatura partido entre 5.0 más la temperatura umbral inicial, ¿vale? Recordamos que la temperatura umbral inicial es de 0. El margen es de 30. Por lo tanto, aquí lo que estoy haciendo es multiplicando la tensión que me está dando, que es una tensión entre 0 y 5, ¿vale? La tensión que me está dando por el margen de la tensión umbral. El margen de la tensión umbral es 30 en este caso, ¿vale? Lo divido entre 5 y le sumo la temperatura umbral inicial, ¿vale? Con eso sé la temperatura umbral a la que me voy la que voy variando, ¿vale? Según voy variando el potenciómetro, me va sacando más tensión o menos tensión. Esa tensión se va multiplicando por el margen que yo estoy diciendo, ¿vale? El de 30 grados, ¿vale? Y le voy a sumar la temperatura umbral inicial. Bien. Después tenemos el sensor DS18B20 que recoge el valor de la temperatura y o sea, aquí le pide la temperatura y aquí recoge el dato del dispositivo principal, el 0, ¿vale? Que es el primero. Si la temperatura actual es mayor que la temperatura máxima, pues actualiza la temperatura máxima. Si la temperatura actual es menor que la temperatura mínima, pues actualiza la temperatura mínima. Si la temperatura actual es mayor o igual que la temperatura umbral, o sea, que la temperatura que yo he
digamos, actualizo con el potenciómetro, con la resistencia variable. Si es mayor o igual, entonces apago el LED. Salida LED igual a 0. Y si no, lo pongo a 1. Es decir, si es mayor, lo apago. Y si es menor, lo pongo a 1. Por ejemplo, esto lo podríamos utilizar pues para un... a ver, si la temperatura se hace muy excesiva, lo apago, y si es más pequeña, lo enciendo. Pues para una calefacción, por ejemplo. Cuando haga frío, pues lo enciendo, y cuando pase de una temperatura, lo apago, por ejemplo. ¿Vale? Bien. Y ahora lo que hago es, pues como en la práctica de la placa de Ethernet, pues miro a ver si hay un cliente conectado. Si es un cliente válido, me sale a través del puerto serie la palabra cliente nuevo. Está aquí conectado, mientras esté conectado el cliente, está aquí dando vueltas en el while. Y ¿qué es lo que me hace? Pues esta es la página web, ¿vale? Que va a estar alojada dentro de lo que es el Arduino, ¿vale? Como veis, hay un texto, el título, ¿vale? Hay un texto diciendo la temperatura actual, tal, ¿vale? La temperatura actual, la temperatura umbral y la temperatura máxima y la mínima. Bien, y por último cierro, digamos, la conexión con el cliente, ¿vale? Y saco por la salida el valor del LED. Si por aquí he dicho que está a 1 el LED, pues lo saco ahí abajo. Si está a 0, pues lo saco ahí abajo, ¿vale? Bien, pues esto es el programa. Este es el circuito. Ahora lo que voy a hacer va a ser enviarle el programa este lo voy a guardar, salvar, y voy a mandárselo a nuestro Arduino. Está compilando. Vale, subiendo, perdón. Y si todo ha ido bien, subido. Bien, pues fijaros que estamos hablando de que ese dispositivo, la placa de Ethernet, está en la 0, 192.168.0.171. Por lo tanto, ahora lo que voy a hacer va a ser cogerme un navegador, por ejemplo el Mozilla, y voy a ponerle la dirección 192.168 0.171. Vale, y si todo ha ido bien, ahora me aparecerá la página web que está alojada dentro del Arduino. Ahí la tenemos. ¿Vale? La temperatura actual es 26,37 grados. El umbral son 17,30 grados. Valor máximo 26,44. Valor mínimo 26,12. Vale, está ya actualizándose. Entonces vamos a ver ahora. Vamos a variar. A ver qué nos dice. Hemos variado el valor de la temperatura umbral. Nos dice temperatura umbral 0, como veis. Voy a cambiarlo. Voy a ponerle... A ver. Veis que ahí está cambiando 4. Voy a ponerle ahí 30 grados. ¿Vale? Ahí está. Vale, la temperatura umbral son 30 grados. Está por debajo. Entonces lo que ha hecho ha sido encenderse el LED. ¿Vale? ¿Vale? Fijaros ahora cuando le doy calor a lo que es el sensor. Voy a darle calor.
para que suba la temperatura. 27, a ver, 28, 30, ahí se ha apagado el LED, ¿vale? Y cuando suelto, la temperatura actual irá bajando, ahora está 31, 29 y acaba de encenderse el LED, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que queríamos hacer, ¿vale? Cuando la temperatura esté por encima del umbral, pues el LED se apagará, y cuando está por debajo del umbral, el LED se encenderá, ¿vale? Ahora vuelvo otra vez a ponerle calor. 28, 30, ¿veis cómo se ha apagado? ¿Vale? Ahora le quito y irá bajando, está en 30, 30,50, ahora pasado a 29, ahora está encendido ya. ¿Vale? Bueno, pues solamente me cabe decir una cosa, que es esto que está pasando aquí. Fijaros que la página se está todo el rato actualizando. ¿Lo veis? Aquí arriba pone P7 control de temperatura y cada 5 segundos está actualizándose. Vale. Eso es esta opción que tenéis aquí. Voy a cerrar esto ya. Vale, eso es esta opción que tenéis aquí en el programa. A la hora de crear la página web, pues hay una opción que es esta. Esta es la página donde pone client.println, meta, http, tal, pone refresh content igual a 5. Esto lo que hace es refrescar la página cada 5 segundos. ¿Vale? Cada 5 segundos se refresca la página. ¿Vale? Eso es necesario porque fijaros que si no se refrescaría, no cogería los nuevos valores el cambio, digamos, ¿no? De tanto el analógico como el valor analógico de la resistencia variable, como el valor del sensor de temperatura.